¿Quieres poner en buenas manos el seguro de tu embarcación? Te presento el nuevo colaborador de Reef Teacher, Seguros Cristian Núñez, con el cual he alcanzado un acuerdo que si presentas el código RIB obtendrás un descuento extra. Ahora continuamos con el vídeo. ¿Qué pasa, navegante? En el vídeo anterior hablamos de los primeros tips o consejos de esta lista de los 10 consejos que te voy a dar para que evites o bajes el riesgo de que puedan engañarte al comprar una embarcación semirrígida de segunda mano. Hablamos de la importancia de no comprar o fijarnos en una semirrígida que estuviese recién lavada, sobre todo si era de PVC, ¿vale? Recordemos que por aquí dejo la etiqueta del primer vídeo que hablé de esto, lo que te estoy comentando ahora, y del siguiente consejo, que fue que evitáramos comprar embarcaciones que hayan sido fabricadas con adhesivo, ¿de acuerdo? Que hayan cerrado sus flotadores con pegamento. En ese mismo vídeo que te acabo de poner en la etiqueta, te puse esos dos consejos, que son los primeros. Ahora en este vídeo tocaremos 3 consejos, que ya sumarían 5, y nada, espero que te guste y que sea de tu agrado. Recuerda que si llevas estos consejos, estas pautas, tal cual te los estoy transmitiendo, tú se lo comentas al vendedor que te quiera vender o que esté vendiendo una semirrígida, te librará posiblemente en un futuro a corto plazo o inclusive al instante de quebraderos de cabeza. Así que sin más dilatación, entramos al los siguientes consejos. Bienvenido, bienvenida, esto es Reef Teacher Planet. Dentro vídeo. Consejo número 3. No temas que la compre otro. Tu dinero está seguro en tu bolsillo. Cuando vas deprisa y corriendo, pensando en que otro se lleve la oportunidad, es un error que muchos cometen. Cuando hay un buen precio, nos solemos tirar en la compra, de cabeza, vamos. Hasta el punto de que nos abrimos una brecha en el bolsillo y tocará denunciar, venderla y engañar nosotros a otro comprador o simplemente hacernos cargo de la reparación. ¿Compras un barco para disfrutar o para lamentar? Deja que vaya el de atrás y compre. Muchas veces el riesgo supone comprar una ganga, pero el riesgo en esto es alto. El otro comprador que está detrás nuestro puede que sea un profesional o tenga contactos directos. Yo mismo asesoro a un familiar a comprar gangas y varias compras las ha declinado porque pillamos en varias mentiras al vendedor. Un saludo desde aquí, Adrián. ¡Hey! ¿Te está gustando el vídeo? Recuerda, dale a la campanita y suscríbete, que es gratis. Consejo número 4. Al sol, llena y seca. Cuando vayas a ver una semirrígida, escucha esto. Dile al vendedor que la exponga al sol para verla bien y llena. ¿Por qué al sol?, te preguntarás. Pues porque este hace el efecto de una decapadora de aire caliente sobre el adhesivo. Y no solo en costura, sino en refuerzos y posibles parches. Si el adhesivo está resentido o caducado, el aire abrirá su camino para salir. No compres si ves costuras reforzadas. Una costura abierta debería suponer el final de un flotador de PVC. Digo debería porque hay personas que la refuerza para escapar una temporada corta de una semana o pocos meses y luego, antes que abra nuevamente, la vende. Pide que esté llena por eso, porque el sol le dará un poco más de presión y ahí es cuando podrás ver la resistencia de los adhesivos. Consejo número 5. Neopreno siempre, PVC después. Si el barco que vas a ir a ver es neopreno, pues te centrarás en buscarle reparaciones o embellecedores por debajo del flotador o en los conos.
un flotador de neopreno tiene una estadística elevada de romper o dar problemas en su parte trasera o cono con los años que podrían ser desde los 5 hasta los 20 años. Todo depende del trato que se haya llevado a la embarcación. Encima se le suma el desconocimiento para reparar bien el neopreno y hay reparaciones mal hechas. Si necesitas que haga un vídeo sobre cómo diferenciarlos o cómo los diferencio yo, escríbelo en los comentarios, porque la diferencia de estos tejidos lo hablaré en un vídeo específico, ya que son varios factores que hay que nombrar. Aquí llegamos al segundo vídeo de los 10 tips, ¿de acuerdo? Espero que te hayan quedado claro. Si tienes prisa en adquirir, pero hay otra persona o el vendedor te dice que hay personas detrás mirándola, pues hazte a un lado y que la compre los que vienen detrás, ¿de acuerdo? Porque pueden ser profesionales o directamente sea una estrategia de venta, ¿vale? De ese mismo vendedor. Puntualizar que fui a comprar un motor 2 tiempos ahora una semana y me vi en este caso, ¿de acuerdo? Que había un señor mayor que quería comprar el motor, un motor Yamaha 2 tiempos. Si este señor me está viendo, pues nada, que lo sepa. Le voy a dar mi opinión. Mi opinión fue que el motor ni arrancó. Yo le pedí que lo arrancara y el motor tiraba del arranque y él quiso decirme o transmitirme que si existía, pues arrancaba, ¿no? Entonces yo lógicamente fui con un hermano que es mecánico y le pedí que nada, que lo intentase, ¿no? Que lo pusiera, que lo quería oír en marcha. Entonces me comentó que no tenía agua y que te apín patapán. Pues nada, le comenté que sin agua no pasaba nada si se ponía en marcha y en menos de 5 segundos, 2, 3, 4 segundos lo paraba y así lo hizo. Empezó a intentarlo y nada, yo en vez de echar agua, echó gasolina por la cola, ¿vale? Cayó la gasolina al suelo. La gasolina negra, debe ser que estaba obstruido el tema de carburación, ¿vale? Yo no soy mecánico, entonces me lo transmitió mi hermano. Me comentó que nada, que el motor tenía esa parte, alguna obstrucción en los carburadores y por eso rebosó tanta gasolina. Otra cosa también que me llamó la atención fue que me lo vendía con Powertrain. El Powertrain pues dice que estaba roto, que un retén perdía. No subía, ¿no? Subía, pero claro, en verdad no lo vi subir, porque eso fue después, ¿no? Ya lógicamente yo me desentendí un poco ya del motor, porque ya es que incluso en el precio no incluía el mando con la llave, que era arranque eléctrico. Me vendía solo el motor. Entonces, señores, mucho cuidado, ¿vale? Porque estas cositas luego suman. Yo se lo dije, ¿no? Que yo no quería el motor porque no era lo que habíamos acordado. Incluso yo llevaba el dinero. No era lo que habíamos acordado en un principio. Y en el escenario de la venta, ¿no? De la compra-venta, en el mismo escenario ahí donde estaba el barco, pues me vi con unas... que hacía tiempo no me pasaba una cosa de estas, ¿no? Que me vi como que de alguna manera como que me estaba llevando algo como que estaba en mal estado. Entonces ten en cuenta que cuando tú vendas una cosa, muchas personas, me pasa a mí, yo he vendido y cuando no está en perfectas condiciones, pues lo comento y yo pierde valor el objeto que yo venda, una moto, un coche o demás, y casi que lo vendo mucho más barato que lo que está en el mercado, pero porque tiene fallo. Pero veo que todos no son así. Todos hay personas que quieren como vender y luego nada, pensando que tiene una cosa en perfectas condiciones y pide, como hay mucha demanda, pues pide un valor alto. Pues esto es lo que está pasando ahora mismo. Si todas las personas exigiesen lo que yo exigí en ese momento, pues ese motor no se hubiese vendido en el precio que se estaba vendiendo, que eran 1000 euros, ¿vale? Era un 60 caballos, 2 tiempos, 1000 euros. Y nada, me vi en la tesitura de prácticamente decirle que no estaba en buen estado, el motor no estaba en condiciones como para una venta, ¿no? Y que esos juzgados o garantías y demás tenía que respetarlo como vendedor, como un contrato de compra-venta. Señores, para no cansarles, tienen que decirle estas pautas o estos tips, estos consejos que yo les doy, tienen que transmitírselo al que vende. Si el que vende no quiere sacar el barco del garaje porque tiene que engancharlo, hay muchas excusas, 1000 excusas en el tema de las ventas, ¿vale? Que muchas veces los vendedores lo hacen para poder venderla, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo. Lo que acabamos de hablar es el tema de
de no comprar deprisa y corriendo y con la presión de que hay otros vendedores que quieran comprar. Luego pedirle al vendedor que saque la embarcación siempre al sol y que esté llena, y lógicamente, como dijimos en el vídeo anterior, que no esté recién lavada. Y luego en los tejidos, el neopreno siempre estará por encima del PVC, siempre, ¿vale? Porque ahora mismo es mejoras en adhesivo, mejoras en los tejidos, mejora a la hora de tú lavarla. El neopreno, los productos químicos pueden llegar incluso, los productos que están en el mercado pueden llegar incluso a recuperar el color del neopreno. Sin embargo, el del PVC nunca recuperará el color, ¿vale? Así que un flotador de PVC que esté quemado, por mucho que hagas maravillas, lo puedes estéticamente mejorar en cuestión de una semana. Es la importancia del vídeo anterior, ¿vale? De los dos primeros consejos que di. Muchas gracias, señores, y espero que sea de tu agrado este vídeo y que te pueda ayudar. Así que nos vemos en los siguientes tips o consejos, que será la semana próxima. Adiós.